Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, si no nos equivocamos, saben que a veces en esto podemos ir un poco despistados. Pues, ¿qué quieren que les diga? Hay días donde uno realmente se queda un poco como en blanco, en el sentido de que pasan tantas cosas que podríamos indicar como extrañas, pasan tantas cosas que a veces, aunque intentes analizar, se te escapan. Hay situaciones a veces tan nocivas que uno no acaba de entender si es que realmente quienes estamos en Marte somos nosotros o es el conjunto de la sociedad. Porque al final, cuando escuchas ciertos razonamientos, parece que dices, pero son tan evidentemente extraños que no van con nosotros. ¿Qué leche se está pasando? Quizá, y es la reflexión primera que haremos antes de los titulares, realmente eso que algunos criticamos, lo decimos con certeza, de la poca capacidad de la clase política de este país en convertirse en gente de Estado, es decir, que se preocupen por el Estado y por los ciudadanos y se preocupen exclusivamente por ellos mismos, cada vez más nos da la sensación que en una parte de la sociedad empieza a contagiarse. Cada vez escuchamos, y nos ha tocado estos días escuchar a alguno, a más gente que le importa un huevo todo. Lo único que se preocupan es, no sé, pues llegar a su jubilación. Votan incluso a Sánchez, aunque consideren que es horrible. Pero es que cuando está a la derecha nos recorta los sueldos. En fin, esos discursos que van imbricándose desde medios como la cadena SER, la Sexta, todas estas basuras, y al final la gente es tan débil, tiene una necesidad tan imperiosa de sobrevivir, que acaban siendo peores que los políticos. Y es triste decirlo, pero cuando estás ante una sociedad enferma como la española, a veces dan ganas de tener 40 años menos y largarte a conocer el mundo. Porque lo que queda en este país, en muchos casos, son auténticos vividores que les importa poco el entorno, que les importa poco la sociedad, que les importa poco lo que van a dejar y lo único que les interesa es que no les molesten y que sigan manteniendo ese ritmo aunque se hunda todo el país. El egoísmo se ha convertido en el simple y claro referente de la clase política y de muchos ciudadanos. Y hoy esa reflexión nos lleva obviamente a que es difícil explicar cosas que suceden y vamos a empezar los titulares hablando de lo que ha sucedido hace unas horas en el hospital de Gaza. Pues miren, unos acusan a unos. Hemos leído una información muy interesante de un periodista desplazado ya que decía que tras pasar unas horas pues ya ha oído todas las versiones. Ha oído desde que el ataque, saben que ha habido un ataque en un hospital en Gaza donde han muerto cientos de personas, pero unos medios ya dicen que ha sido Israel. Israel desmiente, dice que ha sido una facción, no de Hamas, curiosamente, sino otra facción palestina para intentar liar más el tema, que se ha equivocado al lanzar un misil a Israel. Y los muertos, unos dicen 200, otros 500, otros hasta 1000, otros 100, en fin, todo el mundo, no diremos de la fantasía, porque realmente muertos ha habido, sino el mundo de la desinformación y lo peor, de que cada uno se coge lo que le interesa. Y cuando en un conflicto internacional como este, hace unos minutos ha despegado, lo hemos visto en directo, es la base de Andrews, Biden, de camino de Israel, cuando un conflicto se globaliza de una manera tan clara, pues parece que las soluciones son no ya complejas, sino a veces, como aquel anuncio de Nike, casi imposibles. Sánchez ha pedido además hoy reconocer a Palestina, ha colocado, digamos, a Barcelona como si fuera la ciudad mediadora. Ya saben que cuando hay un mediador hay dos opciones, o lo hace puta madre o le pegan un tiro, con lo cual no tenemos muy claro si esa elección es muy consciente, y ha exigido que se garantice la seguridad de los civiles en Gaza. En fin, una política que en el fondo, por un lado, parece apoyar, vamos a decirlo así,
la causa palestina, con lo cual se junta, digamos, un poco con esa ala radical revolucionaria del gobierno, y donde, por cierto, el ministro de Exteriores, Álvarez, ha dicho que el tema de Israel y el gobierno de ayer, esa nota de prensa a la embajada, pues que ha sido, en el fondo, un malentendido. Ha habido broncas cruzadas, pero que ya está medio solucionado. No sé, ustedes cómo lo ven, pero a nosotros nos parece que Israel de estos temas, precisamente si tiene algo, es buena memoria. Y quien parece que empieza también a poner las cosas un poco más difíciles es Irán, que ha comentado que es inaceptable temas como el hospital. Había amenazado ya durante la mañana de hoy con alguna represalia a Israel. Irán, recordemos que tiene o tendría la capacidad de poder atacar a Israel. Incluso recordemos que Irán parece estar en posesión de armas nucleares. Aquí siempre sabemos que hemos de hablar de las dudas. Y esto al final, nosotros siempre decimos, y seguimos en los titulares, que cuando se analiza una situación siempre hay que ver el origen. Saben a veces que hemos comentado, cuando hablamos de currículums, decimos, hombre, cuando dicen es que este director general, de donde sea, de la Generalitat, del Estado, de una autonomía, nos da igual, lo hace brillantemente, decimos, hombre, es que lleva 28 años de director general. El problema no es si lo hace brillantemente, sino si cuando entró tenía las mismas oportunidades él que otro. Y es obvio que él tenía más oportunidades porque entró a dedo, etcétera, etcétera. Pues los orígenes siempre son importantes. Y en este caso, el origen, para aquellos que aún no lo entiendan, es el asesinato masivo de personas civiles, también militares, incluidos bebés, niños y ancianos, por parte de terroristas. A partir de ahí, la gestión, oiga, nosotros siempre hemos dicho una cosa, el peor escenario en un momento dado obviamente es una guerra. Porque las guerras, y suena muy extraño, pero aquellos que, hombre, algo sabemos, es muy difícil buscar justificaciones. Recordarán que hemos explicado alguna vez temas tanto de Segunda Guerra Mundial como Ucrania, Rusia, hombre, que es normal que si tú estás avanzando por un frente y tienes que llegar a tal ciudad, te encuentras 4 que se te han rendido, pues les pegues un tiro. Perdón, ya sé que esto a lo mejor a alguno ahora en la cama les oliviante y dice, coño, los derechos humanos. Perdón, los cojones. Llevas 7 días sin dormir y no te vas a preocupar ahora de que alguien te llore porque está casado o tiene hijos. Ya sabemos que es muy duro, pero eso es la guerra. Todas las guerras siempre han sido así. Con lo cual, volvemos a lo mismo. La clave es buscar el origen de ese conflicto y castigar, obviamente, a quien ha originado una situación complicada. Y en el caso actual, algunos lo tenemos muy claro. Parece que la Unión Europea no lo tiene tan claro y parece que los 27, en una decisión de hace unos minutos, han decidido aumentar la ayuda a Palestina. Y algunos volvemos a insistir en un tema clave. Mientras que otros países como Estados Unidos apuestan claramente por Israel, en Europa parece que vamos un poco a lo tonto. El Reino Unido también apuesta por Israel, obviamente. Y en Europa parece que estamos con ese complejo estúpido de una sociedad enferma, acojonada por lo que pasó, por ejemplo, ayer en Bruselas, sin capacidad de inteligencia, más preocupados como la von der Torpen porque le comiera un lobo el pony y movilizara a toda la Unión Europea, que por realidades que matan a miles de personas. Ese buenismo de Europa, algunos tenemos cada vez más claro que puede ser un grave problema. Y no todo obviamente es Israel y Hamas, en este caso, o Gaza, sino también tenemos que se empieza, como llevamos días diciendo, a complicar todo el tema de la investidura. Hoy ha comenzado la votación, recuerden, de Puigdemont, de ese Consejo de la República, donde piden a sus miembros que voten si están a favor o no de pactar con el Partido Socialista. En principio no es vinculante, pero es una manera más de presionar. Recordemos lo de ayer de Europa también, que explicamos, etcétera, etcétera. Las presiones siguen desde, podemos denominarle a esta persona como agente de Estado, Felipe González, que dice que exige una consulta para decidir, porque dice algo que aquí hemos comentado muchas veces, que si no estaba en el programa, que menos que preguntar a los ciudadanos. Aunque haya muchos ciudadanos estúpidos que hace 2 meses decían que la amnistía no, chorizos, no sé qué, y ahora como lo dice Sánchez, oye, hay que chupársela bien para intentar estar tranquilos y llegar a final de mes. En fin, cosas muy lamentables de este país. Tenemos además que el jueves Aragonés irá al Senado para defender el referéndum y la amnistía. Bueno, también recordemos fue Ibarretxe.
y acabó como acabó, pero claro, en ese sentido parecen más rectos los vascos que la mafia catalana. Luego nos iremos a esa serie de capítulos sobre la vida pasada de Otegi, donde hoy aparece que en otro manuscrito, de esos que están corroborados, que algunos tildan de inventos, pero bueno, en fin, suponemos los peritos no se dedican a inventarse estas historias, en caso de problemas con uno de esos secuestrados lo ajusticiamos. Ese es el señor que está pactando cómo llevar España con Pedro Sánchez. Miren, no sé, volvemos a lo que hemos dicho al principio, el origen de las cosas, que esto parece, si aquellos que sean más mayores, como aquella serie de Érase una vez el hombre, que podíamos titular algo así como Érase una vez España, lo que fue y lo que debería ser, o lo que creemos algunos que debería ser y lo que se está convirtiendo, una auténtica panda de delincuentes que manejan a su antojo por egoísmo totalmente individual. Luego iremos a un tema para que vean que la economía va bien. España suspende en las solvencias de pensiones, ojo señor Escribá, y nos colocan en ese ranking mundial por debajo de Argentina en la viabilidad de los pagos de pensiones. Eso sí, todo va muy bien, como decía ayer un economista, realmente en este país, y lamentamos decirlo porque sabemos que hay mucha gente que escucha el programa que también cobra pensiones o son funcionarios, como decía este economista, realmente esta economía la están manteniendo 3-4 millones de españoles, autónomos, empresarios, etcétera, etcétera. El resto están chupando del Estado. Algunos con más derecho, como los pensionistas obviamente, y otros pues tocándose los cojones, como algunos que trabajan en la función pública. Pero realmente este país lo mantienen 3 o 4 millones de héroes que encima son fusilados cada atardecer ante la gracia y la simpatía del resto que cobran, que creen que, hombre, que algo mal habrán hecho para que los cubran impuestos. En fin, cosas de esas que cuanto menos deberían dejarnos una mirada extraña. Y acabaremos con un tema que ya citamos ayer que iba a suceder y ya ha sucedido, que dijimos que se iba a aumentar en cierta manera el aviso, la alarma, que existe el nivel de alarma por atentado terrorista, pues se ha aumentado, no se ha pasado del 4 al 5 todavía, implica un cambio bastante importante, pero sí que se ha doblado, digamos, se ha puesto como un 4,5, para entendernos, que implica no salir sobre todo el ejército a las calles, pero que denota, digamos, que la situación puede complicarse en los próximos días y semanas. Algunos creían, y nosotros recordarán que en más de un programa lo hemos dicho, que el tema del yihadismo no estaba olvidado, aunque ahora se asocia al tema de Palestina, etcétera, etcétera, al final todo va de lo mismo. Y decíamos que no había que olvidarlo nunca, porque había mucho lobo solitario, mucha gente con ganas, digamos, ya teniendo una vida jodida, de joder la vida al resto, hay que decirlo con claridad. Ha pasado lo de Bruselas ayer, recordemos ese asesinato de dos hinchas, bueno, dos personas suecas que iban a ver un partido de fútbol, el Bélgica-Suecia, y el Estado se activa ese aumento de la seguridad en España, muy pendientes del viernes, recordemos el viernes en el mundo musulmán es el día de la oración, y por tradición es un momento donde se exaltan muchos ánimos y son días más complicados que el resto de días de la semana, aunque estadísticamente los atentados, se imaginan, pueden ser cualquier día, y vamos a ver qué transcurre los próximos días. Nosotros sí que decimos una cosa con claridad desde aquí. Hay algunos que creen que el hecho de que el gobierno español vamos a decirlo así de claro, quizá a lo mejor se entienda mal, pero creemos que hay que decirlo con claridad, se manifieste de forma ambigua a favor de Palestina y más en contra, en ciertas maneras, de la actuación de Israel, le convierte en un objetivo menor para el yihadismo. Consideran que aquellos países que se han posicionado de la forma más clara, pues tendrían más riesgo. Hombre, nosotros no sabemos calcular a día de hoy cuánta gente potencialmente podría hacer las cosas, y si lo supiéramos tampoco lo íbamos a explicar, pero sí que es cierto que a día de hoy hay más opciones que suceda una desgracia en España que en Estados Unidos, que se ha posicionado claramente con Israel.
Y es un tema al final de lógica. Las sociedades enfermas como la española y buena parte de la europea sufren más con estos temas y los que hacen atentados, lo hemos dicho en alguna ocasión que hemos explicado cómo funciona el mecanismo, vamos a decir, intelectual de un terrorista, que existe, por cierto, que nadie se piense que están tarados, que eso es otra historia, que tengan algún tipo de conflicto, pero cuando actúan tienen muy claro y son conscientes de que hiere mucho más a una sociedad enferma como la europea un atentado que lo que puede herir a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que hace es reforzar la fuerza, recordemos lo que pasó el 11S, mientras que en Europa lo que hace es debilitar a los ciudadanos por sus grandes miedos y complejos y les hacen cambiar incluso a veces de posición. Solo hay que ver lo que pasa estos días en España, que con todo el respeto, y cada uno puede tener su opinión, es una auténtica vergüenza y lo que pone delante del espejo, insistimos, es que estamos delante de una sociedad enferma, cobarde y miserable. Perdón si alguno se siente ofendido. Y empezamos hablando precisamente de eso, que estamos delante de una sociedad que ante los problemas se encoge. De una sociedad que es muy curioso, que sucede en España, que cuanto más pena da a alguien, más protección recibe, en vez de valorar a aquellos que hacen bien las cosas. Sucede en todos los ámbitos de este país y no puede ser menos en el tema internacional. Porque creo que nadie que nos escuche, ni nadie que conserve un mínimo de inteligencia, es capaz de no entender que todo este tema de Israel, Gaza, etcétera, comienza con un ataque terrorista indiscriminado. Creo que nadie es capaz de no entender que si ese ataque indiscriminado le hubiera sucedido a ustedes, seguramente no se iban a quedar de brazos sin hacer nada. Y ponemos ejemplos que a veces son muy duros, pero todos aquellos que tengan hijos, nietos, pequeños, ustedes imagínense, y lo sentimos por las horas, pues que corta la cabeza a su nieto, a quien tenga nietos, de 1 año, 2 años, lo queman vivo. ¿Ustedes de verdad creen que se quedan de brazos cruzados y dicen, coño, hay que intentar no pasarnos mucho? No sé. Y nosotros saben que no somos partidarios de elevar las tensiones precisamente, pero sí que intentamos entender las respuestas que hay. Y explicamos un silogismo, casi podríamos decir que parece que mucho ciudadano de este país ignorante no es capaz de entender. Un ataque terrorista es un ataque terrorista. Llámese de Hamas, llámese de ETA, por citarlo más cercano aquí, llámese en su momento del IRA. Es un ataque terrorista indiscriminado que como el propio concepto indica, lo que busca es generar miedo a la sociedad. El terrorismo no nace para conseguir reivindicaciones, el terrorismo nace para generar miedo en la sociedad y con esa debilidad, si la sociedad está enferma, conseguir objetivos políticos. Perdón, es así de claro. Quien lo quiera entender puede leerse cualquier manual de terrorismo. En un tema como el actual, Hamas es consciente de que sus ataques asesinos en un país como Israel, muy parecido en ese sentido a lo del 11S en Estados Unidos, no genera miedo, ¿no? Lo decimos con todo el respeto para la sociedad israelita, que miren, y le hemos explicado el otro día, que cuando lo han pasado mal, pues se han dedicado a investigar, a progresar, también a hacer guerras, no lo vamos a negar, pero han dedicado a construir una sociedad de progreso. Otros se han dedicado a armarse y a generar odio. Una es una sociedad adelantada, la otra, vive en la Edad Media. Así de claro. Y no es normal para algunos, a lo mejor para algunos que están un poco atrofiados sí, considerar que es mejor la Edad Media que el siglo XXI. E insistimos, cuando hay un ataque terrorista de asesinatos y se desencadena un conflicto a gran nivel, que podemos llamar incluso una guerra,
En las guerras, sabemos que es una frase que también hemos dicho muchas veces y algunos no entienden, en las guerras hay de todo menos respeto. En las guerras, perdón por la vulgaridad, no hay que dar explicaciones. Sabemos que es algo que mucha gente sigue pensando que las guerras es ponerse delante de un ordenador y hacer jueguecitos de guerra, jugar al, no sé, a cualquier PlayStation y anda, y a las 8 me voy a dormir. Lo explicamos en el tema de Ucrania y Rusia. Lo explicamos incluso en el tema de Azerbaiyán y Armenia. Cuando recordarán hace unos meses, en un monte, pues fusilaron, no es la palabra, directamente asesinaron a 7 o 8 militares del otro bando sin ningún tipo de explicación y entre risas. ¿Es una salvajada? Sí. Pero señores, es una puta guerra. El problema es llevarnos a una puta guerra y buscar quién es el originario de esa puta guerra. Ya está claro que aquí quien ha buscado esa guerra es Hamás. Y cuando entras al conflicto de la guerra, pues oiga, pasa lo que pasa. Algunos se desmadran más, otros se desmadran menos. En Europa, por desgracia, tenemos muchas experiencias, incluida la Guerra Civil Española, donde, perdón, pero igual que unos fusilaban a gente al amanecer, otros hacían lo mismo. Bien, yo que vivo aquí en el centro de Barcelona, creo que lo he explicado alguna vez, se entró aquí en el seminario conciliar, tengo aquí al lado de mi casa más o menos, en Barcelona, y se cogió y se les cortó los huevos a los curas, se les puso en la boca y se les colgó de un palo. Oiga, es una bestialidad, obviamente, pero es la guerra. Dicho con todo el respeto, que los que hacen esas cosas no deberían estar en ningún lado, es obvio. Los que encargan asesinatos, ajusticiamientos, secuestros, no deberían estar, obviamente, cuando la política es decente, obviamente. Aquí tenemos el caso de Otegi, para que vean la enferma que está nuestra sociedad. Y hoy ha pasado, en el caso de Israel, pues un caso de esos que llevan un poco al delirio colectivo. Como sabrán, se ha bombardeado el hospital principal de Gaza con un misil hace unas horas. ¿Cómo ha explicado un periodista? Pues miren, al principio algunos medios decían Israel ataca, luego algunos medios dicen un misil, esto hablamos del país, para que vean de que ponen cosas sin confirmar, simplemente porque les interesa. Perdón, el gobierno de Israel dice que no han sido ellos, Hamás dice que ha sido Israel, Al Jazeera, que lo estábamos viendo hace unos minutos, titula directamente Israel ataca un hospital, cualquiera que solo le vea Al Jazeera, pues ninguno que cualquiera que solo vea la Sexta o solo escuche la Kenaser, pues tendrá claro que ha sido Israel, aumentarán su odio, aumentarán su miedo en muchos casos, hablarán de genocidio y de sus normalidades profundas, perdón, un genocidio fue lo de la Alemania nazi, el resto, oiga, son guerras. Etcétera, etcétera, el número de muertos, que si 200, 100, 500, 1000. La comunicación, la propaganda en medio de una guerra es lo peor que puede haber. Y en las guerras antiguas, la propaganda era lo que era, oiga, salía publicado al día siguiente en el diario de turno y tardaba meses en confirmarlo, pueden verlo en los campos de concentración, por decir un ejemplo claro. Aquí, el problema es que casi antes de caer el misil, ya sabían algunos que iba a ser Israel, otros que iba a haber 500 muertos, como si son 400, sorprende, y lo decimos con todo el respeto por las cifras finales, que saben que cuando sucede una catástrofe, en este país o cualquier otro, pues es un goteo, 20, 12, 5, 7, 9, hombre, hasta los terremotos, ha habido 10 muertos, al cabo de una hora ha habido 100 y al cabo de 24 horas ha habido 1000, porque hay que recoger los cadáveres y confirmar que están muertos, que es una chorrada de concepto. Se hace extraño que en pocas horas se hayan contado 500 muertos. En fin, cada uno que se crea lo que tenga que creerse. ¿Que los hay? Probablemente. Pero que se diga ya no es tan cierto. Todo eso, esa guerra de la información, está adelantando a la realidad, porque la información va más deprisa que la realidad. Y habrá muchos que crean que eso es lo que ha pasado hoy, y muchos que crean que eso forma parte de un ataque colectivo, y otros que crean que eso justifica cualquier acto. Y eso, que horas antes hemos tenido a nuestro presidente Sánchez, presidente de la Unión Europea, hablando del tema, y ha pedido cosas que en principio pueden sorprender a más de uno. Ha pedido el reconocimiento de Palestina como Estado, ha indicado, ha vendido, digamos, que
en esa negociación, como ha dicho él, entre dos estados, recordemos que técnicamente Israel lo es, Palestina no lo es, se haga en Barcelona. Nosotros ya hemos comentado en titulares que, oiga, cuando uno hace de intermediario siempre hay dos opciones: que le den el premio Nobel de la Paz o que le peguen un tiro. Esto se lo pueden preguntar, por cierto, algún socialista, le podría preguntar Sánchez, como Ernest Lluch, por decir algo. Cuando uno intenta intermediar puede acabar muy mal. Cosas reales. Y ha exigido la garantía de los civiles de Gaza. No sabemos por qué no ha exigido la garantía de los civiles de Israel. En fin, debe sobreentender que se defienden solos. Y esta política de Sánchez, pues va en consonancia, digamos, con lo de la Unión Europea, que algunos creemos que está empezando a cavar su propia tumba. Ha decidido aumentar las ayudas a Palestina. Dice que Israel tiene derecho a responder, pero en las medidas internacionales, no sabemos si lo de Hamás eran medidas internacionales, pero se hace extraño esta ecuanimidad que empieza a mostrar la Unión Europea y su presidencia, el señor Sánchez, poniendo en el mismo saco unos y otros. Y no porque podemos pensar una cosa u otra, porque consideremos nosotros que una sociedad puede ser más avanzada que otra. Comunidades que no tienen recursos. Bueno, cuando empezó Israel tampoco parece que tuviera muchos recursos. Bueno, tendrían gente más rica que apoyaba, gente que creía en lo que estaban haciendo. Al final los países crecen cuando tienen ciudadanos, y esta es la gran clave de una sociedad enferma como la española. Cuando hay ciudadanos que creen en su país, que se convierten en ciudadanos de Estado. Vosotros saben que siempre os hablo de gente de Estado, pero hay que empezar a hablar de ciudadanos de Estado. Aquellos que no solo piensan egoístamente en ellos, como puede hacer Sánchez o muchos ciudadanos de este país. No, coño, me van a tocar las pensiones y Sánchez ha dicho ayer que me va a proteger. Nunca han contado que puede cambiar de opinión, ¿eh? O nunca cuentan que el Estado no vive del aire. Porque el gran problema de este país es que hay mucha gente que piensa que el Estado vive del aire, que ellos son, decimos funcionarios por decirlo más fácil, o pensionistas, y que claro, que toda la vida van a cobrar aunque no quede un puto empresario, un puto emprendedor, un puto autónomo en este país. Pues no, el dinero, salvo que lo haga el hermano de Garzón, recordemos, no se hace con impresoras, no, no. El dinero, si ustedes cobran los que cobran, es porque alguien lo ha pagado. Y cuando un Estado pierde desde la seguridad jurídica por los cambios de opinión de un presidente, obviamente en todos los aspectos, hasta la seguridad nacional por los movimientos extraños y por el miedo a qué harán con nosotros, pues al final eso se convierte, nunca lo olviden, en una máquina de expulsar recursos de un país. Porque los países se pueden quedar pobres, obviamente, principalmente por dos motivos. Una, porque no generen suficientes ingresos. Y dos, porque los que lo generan acaben decidiendo que mejor generarlos en otro lugar. Algunos llaman globalización, otros les llamamos que las normas y los derechos deben ser iguales para todos los ciudadanos. Y cuando en un país rompes esa línea, es obvio y natural que la gente huya con todas las prisas. Y todo este conflicto nos está llevando a situaciones seguramente inimaginables hace 2 semanas. E insistimos, ¿dónde está el origen? Pues en los asesinatos de Hamás. Hoy tenemos Irán, que ya había manifestado hace unas horas su capacidad de poder atacar preventivamente a Israel. Recordemos que tiene esa capacidad, no hay que negarlo. Y tras el conflicto del hospital, ellos ya obviamente ya tienen claro que ha sido Israel. Ya se pueden imaginar que solo falta una excusa para lanzar cualquier tipo de cosas. Y vuelve a amenazar a Israel. Y nosotros volvemos al principio del programa. Si esto sucede, pues sinceramente, creemos que va a importar poco si va a haber investidura o no. Y es complicado a lo mejor de entender, ¿no? Es que esto pasa muy lejos, pero en un mundo global estas cosas pasan cada vez más cerca. Y hay muchos temas que se pueden activar y que pueden quedar descontrolados. Y hay mucha gente, y recuerden que lo llevamos diciendo hace semanas, que está trabajando desde el Estado para que las cosas vayan bien, pero decimos con todo el respeto, pero empiezan a estar un poco hasta los cojones de los ciudadanos de este país. Porque al final pasa eso, aunque ustedes no lo crean.
Si, por ejemplo, ustedes tienen, vamos a poner un ejemplo práctico de Rua de Percebe. Si ustedes viven en una escalera donde la mayoría de sus vecinos, que viven bien, comparado con el mundo mundial, que viven bien, comen 3 veces al día, tienen un horario de trabajo, cobran mejor, peor, pero cobran lo suficiente para irse algún fin de semana, etcétera, etcétera. Perdón, pero comparado con otros países eso es un lujo, pero vamos a dejarlo ahí. Y luego, pues pasa lo que decimos, pues que asesinan en el vecindario de al lado, pues a todos los niños, todas las mujeres y tal, y dicen, ah, eso no va con nosotros. Nuestra preocupación es que nosotros sigamos yendo los fines de semana y no nos molesten con ese tema. Y hay un vecino de Estado que está preocupado por eso y ve que todo el vecindario le importa un huevo y que él se dedica, por citar un ejemplo, cada noche a vigilar que no entren esos asesinos en el edificio sin dormir durante muchas noches, y ve que los vecinos encima dicen, ojo, Paco, no vayas armado, ojo, Paco, pórtate bien, ojo, Paco, no seas duro. ¿Qué acaba haciendo Paco? Pues Paco acaba yéndose a dormir a las 10 de la noche y diciendo, váyanse ustedes a tomar por culo, y si mañana entran en su edificio y lo arrasan entero, yo tengo también mis mecanismos para que a mí no me toquen. Y a ustedes, que se han comportado como una sociedad enferma y débil, que los jodan. Y ese es el grave problema actual de Europa. La debilidad de la clase política y, sobre todo, no lo olviden, la debilidad de los ciudadanos. ¿Que solucionan todo? Pues como ayer el ministro de Exteriores, llamando a la Embajada de Israel, diciendo que hoy el tema está liquidado, que nada, que han sido malos entendidos. Pero Israel es ese Paco que lo que acaba decidiendo, y sé que muchos van a estar leyendo entre líneas, y les voy a decir que tienen toda la razón del mundo. Y cada uno que piense lo que le dé la gana. Creo que tenemos una ventaja en este canal, que una buena parte de los oyentes son suficientemente inteligentes para entender lo que estamos explicando ahora, que es de una gravedad extrema. Pues ese Paco dice, oye, me he enterado de que mañana van a asaltar el edificio, pero como vosotros sois gilipollas, porque no tenéis otro nombre, y encima decís de que pobrecitos a esos que han matado a 1.300 personas, oye, pues mierda, me fui a casa, me dejé el papel de ese informe encima de la mesa y no os avisaré. Y perdón, que os den por culo. Porque algunos creen, vamos a decirlo más claramente para quien no lo entienda, algunos creen que una posición como la de España en este tema favorece que el riesgo de atentados sea escaso. Y algunos imbéciles, perdón, desconocen que los atentados siempre existen y que en este país en los últimos años se han desmantelado más de una docena de atentados con la colaboración exterior de algunos servicios de información, incluidos, y lo hemos dicho muchas veces, que saben que aquí tenemos una opinión muy particular del tema de Marruecos, los servicios de información de Marruecos, incluidos, obviamente, los servicios de información israelíes. Y las cosas son como son. Podrían preguntarle a alguien, y lo hemos dicho en más de una ocasión y cada uno también volvemos a decir, entienda lo que quiera entender, ¿qué pudo pasar en el 2017 en Cataluña? ¿Y qué pasó en el 2017 en Cataluña? Y eso es la realidad de las cosas, del Paco de turno, que al final acaba pensando, niño, a mí no me toques los cojones, que yo ya tengo muchos temas que arreglar.
Y saltamos rápidamente a España, porque al final, con estos temas de Paco y estas cosas, pues nos ha ido un poco el tiempo. Mañana, perdón, hoy ha comenzado la votación de Puigdemont, del equipo del Consejo Republicano, esa gente que se apunta y paga para ver exactamente qué va o qué cree que debe hacer con el Partido Socialista Junts. No es vinculante, pero muchos dicen que puede ser importante la decisión. No estamos hablando de las votaciones de Podemos, donde está todo manipulado. Aquí a lo mejor algún movimiento hay, pero parece claro que va a quedar todo menos justo. Ya veremos qué resultado sale. Mientras tenemos a González que exige, Felipe González, un hombre de Estado, que exige una consulta a los ciudadanos por el tema de la amnistía y el referéndum, porque entiende de que eso no iba en el programa, obviamente, y entiende que no se puede saltar, engañar a los ciudadanos, cambiar de opinión. Y como dice él, no entiende para nada a Zapatero, que algunos, por cierto, postulan para hacer de intermediario. En fin, lo podían enviar a Gaza de intermediario. A mí me recuerda a veces, voy a explicar una anécdota, no sé, supongo se acordarán, creo que era la jungla de Cristal 1, si les miento, aquel en el edificio Nagatori o algo así. ¿Recuerdan de Bruce Willis? Que están allí todos secuestrados y sale el típico imbécil, porque no hay otra manera, un rubito con barba, que dice, no, le dice a la protagonista, la mujer de Bruce Willis, no me acuerdo cómo se llamaba Bruce Willis en aquella serie, creo que era Smith o algo así, era un hombre muy americano. Y le dice, no, yo con estos cierro negocios de miles de euros, millones supongo, yo estos lo negocio rápido. Y se pone a negociar con el líder terrorista. En aquella ocasión parece ser algo así como de la RDA, una cosa un poco rara. Klaus, nos acordamos del nombre, fíjense, hemos tenido un lapsus. Creo que se llama John McClane era Bruce Willis, si se acuerdan. Pues, y se pone en plan chulo, le ofrece una Coca-Cola, no sé qué, y se pone a hablar con John McClane, que empieza a decir, no, 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 a ver, esto es muy americano, ¿eh? Y le acaba pegando un tiro. Los intermediarios, a veces, no pueden pasarse de listos. Y tenemos, además, que Aragonés va a ir el jueves al Senado. Creemos que con todo lo de Israel que va a pasar seguramente en las próximas horas, pues va a quedar algo así como que nadie va a hablar del tema, que es un problema o no para la investidura, pues se pueden hacer acuerdos, pero parece que algunos no quieren acelerar el tema para intentar explicar el referéndum y la amnistía en el Senado. En fin, bueno, la Cámara del Senado está para las representaciones autonómicas, lo cual es cierto, con lo cual vamos a ver cómo sale el pequeño hombre allí. Mientras tenemos que siguen los capítulos sobre Otegi, en este caso otro manuscrito, otro escrito personal donde dice en uno de los secuestros que en caso de problemas lo ajusticiamos. Recuerden que Otegi ya parece que ordenó un asesinato, recordemos de ese profesor de Derecho y miembro del Comité Ejecutivo de la UCD en el 1980. E insistimos lo que hemos dicho al principio, en Eras una vez. Hombre, si alguien parte de haber dado la orden de un asesinato, algunos pensamos que no debería estar en la política. No sé qué piensan ustedes, pero a nosotros nos parece una salvajada que tenga papeles diciendo que ajustician a un secuestrado si hay problemas, pues parece que tampoco. Pero ese es el mundo con el que pacta el señor Sánchez. Todo por el cargo. Y dejamos para lo último dos temas, uno importante, uno curioso, vamos a decir, el otro creemos bastante importante. El curioso, pues que España suspende la solvencia para las pensiones, incluso peor que Argentina, de la que vuelve a hablarse, por cierto, de un corralito. No sé qué valoran ustedes, pero viendo cómo funciona Argentina, parece que está, según ese ranking mundial, están más garantizadas las pensiones que en España. En fin, no sé. Para esos que cobran la pensión y que piensan que esto funciona por el Espíritu Santo. No, esto funciona si aniquilas la clase que genera riqueza, autónomos, pymes, empresarios. Oiga, que 2.000 inspectores de Hacienda no generan riqueza en un país, porque imagínense que no hay empresas. ¿A quién coño le hacen un acta? ¿A los funcionarios, que están más crujidos que otra cosa? Es que hay que ser muy tonto para solo creer en tu ego como forma de crecer un Estado.
Y acabamos diciendo eso que hemos explicado también entre líneas. Se ha aumentado el nivel de alarma en este país, hemos pasado al 4,5, técnicamente estamos en el 4, ¿eh? Pero se ha aumentado tras los sucesos de Bruselas, se ha reforzado la seguridad. Nosotros reconocemos que hemos estado hoy por el aeropuerto de Barcelona, y con todo el respeto hemos visto lo mismo que estos días. Sí que es cierto que el fin de semana notamos, antes del fin de semana, perdón, el día 12, notamos una presencia policial muy importante en el centro de Barcelona. Para nosotros que acostumbramos a desde coger el metro, a pasear por las calles principales, Paseo de Gracia, etcétera, etcétera, que vemos habitualmente la presencia policial, pues nos pareció un poco superior a lo normal y creemos que va a aumentar más estos días. Hay una cosa importante en estos avisos de alarma. Eh, Hay que confiar obviamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eso es lo primero, que es fundamental. Y hay que atender cualquier indicación, etcétera, 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 todos los temas que quieran. El terrorismo funciona, como hemos dicho, a través del miedo, es decir, si cogemos miedo, pues tenemos un problema doble, porque tenemos un problema de concepto y un problema de realidad que nos impide hacer la vida normal, que es lo que no quieren que hagan los terroristas. Dicho lo cual, una organización contraterrorista, vamos a decirlo así de claro, funciona de dos formas generalmente, no sabemos si conocidas o no. Una, la información que recibe directamente de su trabajo de campo, pues llámenle a aquellos infiltrados. Miren, como salió hace no mucho el tema, por ejemplo, el caso policial, el mundo del independentismo, aquellos que se follaban a las indepes, pues existe. Todas esas historias existen, infiltrados en el mundo independentista, etcétera, etcétera. Nadie se piensa que los policías son todos esos tíos guapos que van patrullando por la calle, no. Hay algunos que ustedes los vieran, dirían, me cago en la puta, este tío es policía, pues sí. Pues desde esa información primaria, digamos, que se analiza obviamente y se mira, y puede llevar avisos, los avisos obviamente de gente de dentro que aunque no formen parte del cuerpo policial dicen, hostia, esto no puede ser, este tío se le va la olla, lo decimos así en resumen, hay que investigar, etcétera, etcétera, pero eso es bastante más ágil de lo que la gente cree, pero es fundamental en el mundo terrorista, en el mundo global, y sobre todo en el terrorismo yihadista, es la información de los servicios de información exteriores. No estamos hablando aquí de un fenómeno local, como pudo ser en su momento ETA, o como pudo ser Irlanda, el IRA, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de un fenómeno más global. Con lo cual, hay dos opciones de terrorismo internacional, como bien conocen, de yihadismo. Hay lo organizado, que reciben órdenes, que es cada vez más difícil porque se intentan trabajar en departamentos estancos en el mundo del terrorismo, o sea, nadie va explicando, mañana tú haces esto como había en su momento organizaciones como ETA, hay una directriz, no, esto no va así, esto va a departamentos estancos y el problema fundamental del mundo del terrorismo es que actúan muchos lobos solitarios que se creen con la habilidad de transformar lo que han escuchado, por ejemplo, los viernes de oración, en actos barbáricos. Y hay un problema fundamental en este tema, que es que los lobos solitarios, podríamos pensar en el de Bruselas ayer, pues no le explican a nadie. Actúan individualmente, con lo cual solo se detectan cuando ya ha sucedido el incidente, el atentado o llámenle como quieran o el asesinato. Obviamente hay mecanismos para detectarlos, por ejemplo, se puede imaginar, le ponemos un ejemplo rápidamente porque nos estamos alargando mucho, se puede imaginar que si alguien va con un MI6 o con un subfusil, pues uno puede, si nosotros nos vamos mañana, aunque sea al mercado negro, a comprar un subfusil, hombre, pues alguien a lo mejor filtra la información. Con lo cual, ese tipo de atentados, digamos, tienen un riesgo X, pero son atentados detectables, digámoslo así. Eh, claro, si uno se coge el cuchillo de Ikea o se coge un camión, como recuerden aquellos de Alemania, o una furgoneta, como el caso de España, son más difíciles de detectar, porque obviamente acaba siendo una decisión personal, y aunque alguno no lo crea, en muchos casos son decisiones que tienen un detonante personal, una respuesta, una contestación, un problema que han tenido, y que de repente se nublan en una situación, digamos, compleja. Con lo cual, todo este último tipo de actuaciones son muy difíciles de prever y nos llevan a que, obviamente, este estado implique una mayor actividad policial, una mayor actividad de seguridad y, lamentablemente, una dificultad mayor
para establecer controles. Esto alguno dirá, no llama al optimismo. Bueno, en fin, no sé qué opinan ustedes, pero creemos que en este canal intentamos ser realistas. Y sí, estamos en una situación complicada, en una situación tensa y en una situación, lo más difícil, que es muy complicado saber qué va a pasar mañana. Nosotros podíamos imaginar, lo dijimos hace 2 días, que se iba a poner el tema en una situación de más elevada tensión. Obviamente, nadie de nosotros se puede imaginar qué iba a pasar en Bruselas, porque esos son actos, en principio, individuales. Y una de las directrices del terrorismo en este momento, del terrorismo yihadista principalmente, es el trabajo estancado y los movimientos individuales que hacen que su detección sea muy difícil y que células, por ejemplo, como la que pasó en el atentado de Barcelona, se haga mucho más sencillo de identificar. Ponemos coma, como así fue, coma, aunque otros ni se les explicó ni sabían de qué iba la historia. Que eso es otra historia que podríamos discutir algún día, pero que ahora mismo parece que no toca. Vamos a intentar estar pendientes, a ver cómo reaccionarán, a ver qué pasa con lo del hospital, a ver. Realmente les digo que es muy complicado estos días, mucho más de lo que parece, y entramos en una dinámica conflictiva. Biden, por cierto, hemos visto hace unos minutos que despegaba de la base de Andrews, destino Israel. Pues, ¿qué quieren que les diga? Los cisnes negros, lo decíamos el otro día, pueden aparecer en cualquier momento. Y contra eso es muy difícil planificar y trabajar solucionando problemas sobre la marcha. Es un arte que no todos los países y obviamente no todos los políticos son capaces de hacerlo. Nosotros nos quedamos hoy con que cada vez hay menos gente de Estado en Europa, pero lo peor, que hay muy pocos ciudadanos de Estado en el continente. Los miedos atenazan una sociedad enferma. Nos emplazamos a mañana, si alguna novedad, obviamente iremos antes, pero esto parece que va a ir día tras día y va a ser cada vez más intenso los programas. Y encima, en este país, pendientes de una investidura. Con lo cual, se imaginan que esto es un no parar. Decíamos, nos emplazamos a mañana. Recuerden lo de las aportaciones. Hoy no vamos a hacer hincapié, que llevamos un montón de tiempo. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, seguimos.